Sí, Sí, se le escucha, perfecto. sí, sí. Bueno, bienvenidos nuevamente. Esta sería una reunión, digamos, un tanto especial, porque va a ser la última que vamos a tener y hemos marcado historia, ¿no?, durante este ciclo, porque básicamente, pues, hemos estado en clases sin, digamos, sin precedentes en la historia reciente de nuestro país. Y creo que pues esta experiencia tanto para ustedes como para mí pues ha sido una experiencia nueva y pues al final ha sido gratificante. La verdad es que me alegra verles. Sé que ustedes ya están listos para finalizar este ciclo. Sé que muchos ya están agotados porque digamos que esa es una manera diferente de recibir clases. A pesar de que no vamos presencialmente a la universidad, pero de estar pendiente de la clase, eso de alguna forma también agota. La verdad es que me he sentido sumamente satisfecho con el trabajo que ustedes han realizado durante este ciclo y esperemos que esta clase, que es la última, pues sea para cerrar con broche de oro, ¿no?, esta experiencia que hemos tenido. A mí me interesaría bastante de que ustedes en esta clase aprovecharan quizás los momentos que vamos a tener para hacer aquellas preguntas que a su juicio consideran pertinentes para afianzar, ¿no?, alguna duda que tengan respecto al tema que hemos visto. Recuerden que mañana vamos a tener el parcial y de igual forma nosotros vamos a comenzar o vamos a ver dentro de ese parcial temas relacionados con la ejecución de la auditoría. Vamos a comenzar con la parte de los documentos de auditoría y luego vamos a terminar con el informe. En lo que respecta al tema de los documentos de auditoría, hay muchos elementos a considerar y que en el trabajo que he estado revisando, pues me he dado cuenta de que hay muchas falencias por parte de ustedes. Y no sé si fue porque fue muy rápido la premura del trabajo o realmente existen vacíos en ustedes en cuanto al manejo de documentos de auditoría. Esos elementos me gustaría que ustedes trataran y que habláramos este día. Bienvenidos entonces a esta clase. No sé si comenzamos con alguna pregunta de ustedes en cuanto a lo que hemos visto y a lo que ustedes han revisado últimamente, para luego entrar de lleno al repaso que vamos a hacer este día. Les voy a ceder el espacio a ustedes por si alguien tiene algún tipo de consultas en cuanto al, digamos, a lo que hemos visto para el examen de mañana. Adelante, les escucho. Rosa Guadalupe. Eh, la última cuestión que estaba hablando de la condición, No le escucho nada, Rosa Guadalupe. sobre lo de la condición. Sobre la Condición. a la condición. Ajá. ¿Cuál es Este, su pregunta? es que habíamos hecho y había puesto allí que tenía que tener 5 condiciones, me parece que dijo, ¿verdad? Sí, Que tenía que tener la técnica, cómo sucedió el caso. Eso me tiene, no me quedó claro porque creo que no lo terminé de ver bien. El día que yo me incorporé a la clase ya era tarde. ya era tarde. Ustedes saben de que para poder redactar una condición es necesario que tomen en cuenta 5 elementos importantísimos en ello. El primero es que para el inicio de la condición se identifique la técnica que usted utilizó en el procedimiento. Luego usted tiene que identificar el qué. Es un elemento importante dentro de la condición. Tiene que quedar claro el qué, el cuándo, el cómo y el dónde. Esos 5 elementos deben de estar inmersos en la condición al momento de redactar la condición, porque digamos que la condición requiere de esos elementos para que sea claro para terceros. Porque una de las situaciones que nosotros tenemos como auditores es que a nuestro juicio
a nuestra forma de ver las cosas, la vemos que es entendible. Si yo la entiendo, para mí está claro, dice. Pero nosotros no escribimos para nosotros no redactamos para nosotros, redactamos para terceros. Entonces, para terceros debe de quedar sumamente claro una condición. Y para que quede clara una condición, debe de cumplir con esos 5 elementos que hemos mencionado. Entonces, es importante que ustedes lo tomen en cuenta y en un momento dado ustedes les piden que elaboren una observación o elaboren un hallazgo de auditoría. Usted va a tomar en cuenta todos esos elementos. Sí. Muy bien. ¿Otra pregunta? Jessica. Jessica. Hola, Luis, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Preguntas? Sí, con respecto a la elaboración de los hallazgos. Sí. Dígame. ¿Cuál es su pregunta con respecto a la elaboración de los hallazgos? Ok, se le fue la señal. Saúl. Licenciado, con respecto a las recomendaciones de auditoría. Ok. ¿Qué necesita ahí? ¿Qué necesita? ¿Alguna aclaración respecto a las recomendaciones? Usted dice que se les tiene que dar seguimiento y como va dirigido a la máxima autoridad, en este caso, digamos un ministerio, sí. Y usted sabe que esas instituciones, por ejemplo, Hacienda, este año 2 veces ya cambió de ministro, y en ese caso dice que se les impondrán sanciones administrativas, en este caso, ¿sobre quién recaerían? Sobre quien no implementó acciones. Imaginémonos que al ministro, que le hayamos dado algún tipo de recomendaciones al ministro anterior, al de Hacienda. Entonces, nuestra recomendación se la dimos allá por junio y él salió del ministerio en julio. Entonces, él tuvo un tiempo digamos, de 30 días desde que recibió la recomendación hasta que él se retiró de la entidad. Luego llega el siguiente ministro y comienza desde agosto hasta la fecha. Y la recomendación o las acciones a tomar en cuenta para cumplir la recomendación de auditoría requieren un tiempo mínimo de unos 6 meses. ¿Quién entonces, partiendo de que esa recomendación se dio en junio, quién entonces es el responsable de implementar esa acción? Será el que tenga el mayor tiempo para ejecutarlo, para realizarlas. En este caso es el ministro actual. Él deberá de responder si esa recomendación de auditoría no está cumplida. Será el ministro actual. ¿Por qué? Porque él tuvo el tiempo suficiente para darle cumplimiento a esa recomendación. Entonces, él será el responsable. Ahora, imaginémonos que una recomendación era de girar una instrucción y eso lo tuvo que haber, si era para hacerlo en una semana, 2 semanas. Entonces, si el ministro que recibió el informe no lo hizo, entonces le compete a ese ministro que no lo hizo. Entonces, nosotros tenemos que jugar con esos, hay que jugar con los tiempos. Si nosotros consideramos que el tiempo para implementar una acción que conlleve al cumplimiento de una actividad es corto o es largo, entonces así de esa manera nosotros vamos a considerar al funcionario para darle su cumplimiento. Entonces, de esa manera nosotros analizamos las responsabilidades. No sé si con eso le explico. Sí, sí, licenciado, gracias. Bueno. Muy bien. Ceci, no sé si usted tiene alguna pregunta.
Gloria Marina, si tiene alguna pregunta. Lick, yo, Adelante. cuando dice hallazgo de auditoría, permítame, hallazgo de auditoría con todos sus atributos. Con todos sus atributos, ¿a qué, cómo lo podemos elaborar? Porque realmente a mí esa parte fue la que me cuesta bastante, porque no sé cómo lo podemos, tenemos los ejemplos, pero ¿cómo podemos hacerlo de esta manera como técnica? Muy bien, acordémonos que los atributos del hallazgo, y me voy a ir donde están los atributos. Parece que aquí lo tengo. Acá están. Los atributos del hallazgo son la condición, la normativa incumplida, la causa, el efecto, los comentarios de la administración y los comentarios de los auditores. Todo hallazgo de auditoría debe de cumplir o debe de tener estos atributos para que esté completo. Entonces, vamos a partir, cuando elaboremos un hallazgo de auditoría, vamos a partir de un título. Y para redactar el título, de igual forma, también hay reglas para hacerlo. Entonces, dependiendo del enfoque que tiene el despacho, o dependiendo del enfoque de la entidad auditora, así usted va a redactar los títulos de la condición. Luego va a establecer o va a redactar o a describir en la condición qué es lo que usted considera que es objeto de observación. La descripción de la situación que no está conforme a la normativa o que y esa condición tiene que cumplir ciertos atributos, ciertos requisitos, como ya los mencionamos anteriormente. La normativa incumplida también tiene que cumplir ciertos requisitos. Cuando estamos hablando de la normativa incumplida, cuando estamos hablando de la normativa incumplida de un hallazgo de auditoría, nosotros tenemos que considerar lo siguiente. Una normativa incumplida debe estar en oposición a la condición. Esa es la regla de oro. Para que una normativa figure dentro del hallazgo, tiene que estar en oposición a la condición. Si la normativa incumplida no está en oposición a la condición, el hallazgo no existe. El hallazgo no existe. Entonces, ustedes como auditores deben de asegurarse que si van a citar una normativa, esa normativa esté en oposición a la condición. Luego, nosotros tenemos la causa. En la causa nosotros tenemos que verificar que en ella se describan dos cosas, y estos son elementos importantes para ustedes. En la causa se tiene que identificar el quién y el por qué. Repito nuevamente, la causa. En la causa se tiene que identificar el quién lo hizo y por qué lo hizo. O sea, quién es el culpable de la observación y por qué es el culpable de la observación. Debe de estar identificado con claridad al momento de redactar la causa. Cuando nosotros redactemos el efecto, nosotros tenemos que asegurarnos de que en él se establezca el impacto o el riesgo al que está sometida la entidad por, digamos, la existencia de esta condición. ¿Cuál es el impacto que le va a causar a la entidad esa condición, o le ha causado, le va a causar en el futuro esa condición que usted ha identificado? Entonces usted tiene que redactar esa situación. Luego viene otro, digamos, atributo importante dentro del hallazgo, que son los comentarios de la administración. Usted en este atributo, usted va a colocar todo aquello que le diga la administración en su defensa. Le va a indicar que, mire, esta cosa no ha sucedido por X o Y motivo, pero yo lo he hecho por estas y estas razones. Va a haber una y mil excusas o mil razones por las cuales él va a tratar de defenderse. Entonces, usted obviamente va a tener que colocar todo lo que dice la administración, pero en sus comentarios usted lo va a contrarrestar. Y en los comentarios del auditor usted va a mencionar por qué razón
lo que dice la administración no desvanece la condición. O si no lo dice la administración, usted de igual forma lo va a mencionar. ¿Por qué razón este hallazgo se mantiene? Usted va a dar justificaciones del por qué el hallazgo se mantiene en las condiciones tal cual se han planteado en la condición. Entonces, estos son los aspectos que debe tomar en cuenta al momento de redactar un hallazgo de auditoría. Si yo por casualidad les pido en el informe o en el examen, redacten un hallazgo de auditoría, usted tiene que tomar en cuenta todos estos elementos al momento de redactarlo. No sé si con eso le respondo, Gloria Marín. Sí, gracias. Muy bien. ¿Otra pregunta? Si no, vamos a hacer un pequeño repaso. Muy bien. Ya que el tiempo es oro, tenemos muy corto tiempo. Ustedes saben de que en el caso de la ejecución de la auditoría, nosotros tenemos que tomar en cuenta estos elementos que son vitales dentro de esta fase. Primero está la parte de los documentos de auditoría. Nosotros tenemos que saber cómo se elabora un documento de auditoría, cuál es su estructura en todo caso, cuáles son las reglas que debe de cumplir un documento de auditoría, cómo se cruza la información entre los documentos de auditoría, cómo se referencian los papeles de trabajo y cómo se archivan al final del proceso. Son elementos que usted tiene que tomar en cuenta dentro del proceso. La evidencia, de igual forma, usted sabe de que dentro del proceso de la auditoría, en la fase de ejecución, usted lo que anda buscando es evidencia. De cumplir ciertas características importantes que el auditor debe tomar en forma. En la fase de ejecución viene la parte de la comunicación. ¿Por qué es que el auditor tiene que estar comunicando constantemente al derecho constitucional? Que yo les decía de que con base al artículo 32, 33 de la ley, el 32 es de competencias, el 33 de la ley le establece de que en todo el proceso de la auditoría el auditor tiene que estar comunicando. Y este artículo 32 se complementa con el artículo 62 y 63 de la misma ley, en donde le establecen cuáles son los procesos de notificar digamos, el trabajo administrativo de la fiscalización, que en todo caso es la auditoría. Entonces, por eso es que hay comunicación. Nosotros tenemos que darle o garantizarle al auditado el derecho de defenderse, porque puede ser que nosotros no tengamos la razón, que la tenga él. Entonces, él tiene que defenderse. El otro aspecto importante dentro de esto son los hallazgos de auditoría. Un hallazgo de auditoría es porque es una situación sumamente importante dentro del proceso. Y este va a figurar dentro del informe de auditoría cumpliendo ciertas características como ya hemos mencionado. De igual forma, dentro de la fase de ejecución, nosotros vamos a tener que elaborar recomendaciones. Pero aquí viene un punto importante cuando hablábamos de las recomendaciones. Decíamos en aquel momento que las recomendaciones van a darse siempre y cuando se den o se generan tres elementos importantes. Primero, que exista la necesidad de implementar una acción correctiva. Entonces usted ahí recomienda esa acción correctiva. O que existe la necesidad de implementar una acción preventiva. Entonces usted recomienda esa acción preventiva. O, en última instancia, si usted observó una oportunidad de mejora. Entonces, si usted observó una oportunidad de mejora en los procesos que realiza la entidad, entonces recomienda, elabora una recomendación de auditoría para que sea de estricto cumplimiento. En aquel momento, cuando yo les hablaba de las recomendaciones, también les decía algo importante de las recomendaciones, que el cumplimiento de estas recomendaciones es el único, digamos, que se sale del alcance de la auditoría, porque no son los funcionarios que estuvieron actuando en el periodo que estamos auditando, sino que son aquellos funcionarios que tienen la responsabilidad de implementar acciones.
Y yo les mencionaba en aquel momento, mire, si nosotros estamos auditando o hemos auditado el ejercicio 2018 y estamos en el 2020, ¿quiénes van a tener la responsabilidad de implementar acciones para cumplir esa recomendación? Son los que están actualmente en el 2020, porque en el 2018 que estamos auditando, pues el tiempo ya pasó, ya no tienen posibilidades de cambiar la historia. Los que tienen posibilidades de cambiar la historia son precisamente los funcionarios actuales. Bajo ese contexto, entonces, esta es la única que se sale de todo el alcance del proceso de la auditoría. Muy bien. En un momento yo también les decía que los documentos de auditoría son muy importantes y al final pues que es como la credencial que tiene el auditor como para decir, este es mi credencial ante los demás y va a depender de la forma en que usted elabora los documentos de auditoría, así va a ser su presentación ante los demás. Usted puede estar entre auditores de calidad o puede estar dentro de los auditores mediocres. ¿Qué va a distinguir el uno o el otro? La forma en que usted trabaja sus papeles de auditoría. Por eso es importante. Además, en aquel momento yo les mencionaba de que todo documento de auditoría respeta una estructura específica, donde hay un encabezado, y ese encabezado pues debe de cumplir ciertos requisitos, ese encabezado, como son los que estamos viendo. Debe de tener una identificación, debe de tener una referencia de un índice de papel de trabajo, debe de especificar qué clase de auditorías estamos realizando, si es una auditoría financiera, una auditoría de gestión o un examen especial, debe de especificar claramente. Debe de decir el periodo, el que estamos auditando, puede ser el 2019 o es el 2018 o es el 2020, pero tiene que especificar el periodo. Debe de mencionar el nombre de la cédula. Cada cédula tiene un nombre, entonces tienen que mencionar ese nombre. Debe de tener referencia con el punto del programa. Entonces tiene que estar aquí. Aquí tiene que ser el procedimiento y el programa. Entonces tiene que tener ese vínculo en el encabezado. Debe de estar llenado, elaborado y revisado por, así como las iniciales de quién lo elaboró y quién lo revisó y en la fecha en que terminó. Es precisamente este cuadrito que se elabora. En cambio, en el cuerpo del documento de auditoría está el desarrollo precisamente del procedimiento. Y ese desarrollo del procedimiento se va a finalizar con el pie justamente del papel, en donde vamos a tener las iniciales y la rúbrica de quién lo elaboró y la fecha de cuándo usted lo finalizó. Pero yo les decía en aquel momento, bien, estas iniciales y estas fechas son las que se vinculan al programa de auditoría, son las que van en el programa de auditoría. Usted sabe que en el programa de auditoría está el procedimiento y al final aparece la referenciación a papeles de trabajo, y quién lo elaboró y cuándo se finalizó. Esta fecha que nosotros colocamos acá es la fecha que va a tener el programa de auditoría. Muy bien. También les hablaba en aquel momento de que hay reglas para la parte de las aplicación de marcas de auditoría. Y esto es importante que ustedes lo reconozcan y lo hagan suyo, porque el auditor puede utilizar marcas. Y de hecho es necesario que utilice marca en los papeles de trabajo o en los documentos de auditoría. Pero él puede utilizar la siguiente metodología. Primero, que él se auxilie de una cédula de marcas. Si él se auxilia de una cédula de marcas, entonces solo la va a utilizar y no va a describir en qué consiste cada marca. ¿Por qué? Porque está en la cédula de marcas. Pero si él no tiene cédula de marcas, entonces en cada cédula de trabajo que desarrolle va a tener que describir en el pie de esa cédula qué significa el signo o el símbolo que ha utilizado como marca. Esta es la diferencia. Pueden ser dos formas. Primero, que si existe una cédula de marcas y segundo, que se describe en cada cédula del contenido o el contenido de esa marca. Entonces, el auditor lo tiene que saber, pero además debe de saber el auditor que las marcas de auditoría, cuando el auditor las coloca, siempre tienen que ir en rojo. Siempre tienen que ir en rojo las marcas de auditoría. Mientras que si la marca que se coloca en el documento de auditoría es del jefe de equipo o del revisor, tiene que utilizar un color distinto al... Entonces, todo eso
Los índices universales que se utilizan en auditoría son estos tres. El auditor puede utilizar un índice alfabético donde para digamos, identificar los documentos de auditoría solo va a utilizar letras. Este es un índice alfabético. Pero también puede utilizar un índice numérico en donde en lugar de letras va a utilizar números. Cada una de los índices de la letra va a ser un número. Puede hacerlo. O puede utilizar una referenciación alfanumérica en donde se combinan letras con números. Les decía en aquel momento también que el más utilizado por los auditores es el alfanumérico, porque nosotros utilizamos la combinación de letras y números. ¿Cuál usted va a utilizar? Les decía que usted va a utilizar aquel que el despacho de auditoría o la entidad auditora defina en su enfoque. Si se va por el lado del alfabético, entonces el índice solo va a ser de letras. Si se va por el lado del numérico, entonces solo van a ser números. O puede ser al final el más utilizado, como ya les mencionaba. Entonces, estos son los aspectos que usted tiene que tomar en cuenta. Y les decía en aquel momento, vean, es importante que usted sepa de que una vez termina los documentos de auditoría, usted tiene que cerrar esos papeles. Usted tiene que terminar esos papeles de auditoría. Y entonces hay reglas de oro que usted tiene que saber. Y la primera regla de oro es que usted tiene que hacer los cruces correspondientes entre un papel de trabajo y otro papel de trabajo. Y yo en aquel momento les decía, mire, si tenemos un documento de auditoría y va a enviar la información para el otro documento de auditoría, usted tiene que tomar en cuenta lo siguiente. Si usted va a enviar el símbolo, la marca tiene que estar al lado derecho. Pero si usted va a recibir información, la cédula que recibe información, la marca tiene que estar por el lado izquierdo. Estas son reglas de oro, de universal aplicación, que usted lo tiene que conocer, usted lo tiene que aplicar dentro de los documentos de auditoría. Además les mencionaba, miren, cuando usted ya terminó un procedimiento de auditoría, inmediatamente usted tiene que referenciar esos documentos o llevar esa información al programa de auditoría. ¿Por qué? Porque con solo ver el programa de auditoría como jefe, me voy a dar cuenta cómo va el avance del trabajo del auditor. Otro aspecto importante les mencionaba, mire, usted tiene que asegurarse de que no existan espacios en blancos que no se hayan cerrado dentro de los documentos de auditoría. Y hay técnicas para hacer esos cierres de espacios en blancos. Y ya se las expliqué en su momento. Entonces, usted tiene que aplicar esa técnica para cerrar los espacios en blanco. Luego está el otro que es usted, antes de finalizar su trabajo, debe de asegurarse de que todos los documentos de auditoría que están dentro de su programa tengan un índice de papeles de trabajo. Y cerrar con broche de oro ese documento con una carátula en donde le indique, mire, esto es un programa de disponibilidades, este es un programa de activos fijos o esto es un programa de existencias institucionales. Usted lo termina con la carátula. Entonces, estas reglas de oro usted las tiene que tomar en cuenta al momento de cerrar los documentos de auditoría. Y aquí tenemos algunos ejemplos, como yo se los mencionaba en aquel momento. Cuando nosotros terminamos ya los procedimientos de auditoría, en este caso les hablaba de una narrativa, cuando este programa de auditoría se termina, entonces nosotros cerramos el papel de trabajo. Y si usted es observativo, aquí nosotros colocamos nuestra rúbrica y colocamos una fecha. Esa fecha que colocamos acá es la fecha que debe de tener el procedimiento. En esa fecha nosotros finalizamos el procedimiento de auditoría. Y está precisamente, este es el índice del papel del trabajo. Aquí es A10. A10 es el índice del papel de trabajo en donde se desarrolló este procedimiento. ¿Y quién lo desarrolló el procedimiento? Aquí no está terminado esta parte, pero lo desarrolló con esta persona con las iniciales SCM. Fue el responsable de elaborar ese documento. Después yo les mencionaba, cuando vi esta narrativa, yo les decía de que para poder elaborar una narrativa en los documentos de auditoría hay ciertas reglas que debe de cumplir el auditor. Y la primera regla de oro que debe de cumplir el auditor cuando hace una narrativa es que siempre una narrativa se elabora a doble espacio. Esa es una regla de oro, vital en el proceso. ¿Por qué se elabora a doble espacio?
porque a usted le permite que en el espacio en blanco que queda entre una línea y otra, ahí coloca digamos, el revisor o su jefe de equipo cualquier observación que tenga sobre lo que usted ha narrado en eso, lo que usted ha descrito en esa narrativa. Esa es una regla de oro que tiene que cumplir el auditor. Luego les decía, mire, los espacios en blancos, esto es importante que usted lo maneje a la perfección, porque un espacio en blanco son aquellas cédulas que usted no ha utilizado dentro de los paquetes. Dentro de todos los documentos de auditoría van a haber cédulas que usted no ha utilizado. Y en el caso muy particular, yo les decía, miren, imaginémonos de que nosotros estamos utilizando la A10 y la A11, pero de esta pasamos por A o B razones a la A15 y continuamos con la A16, a la A17 y hasta el final. Pero quedó un espacio, es decir, cédulas que no fueron utilizadas entre la A11 y la A15. Estos son espacios en blancos que debe de cerrar el auditor. ¿Cómo entonces el auditor cierra esos espacios en blanco? Yo les mencionaba en aquel momento, miren, hay dos métodos, dos formas de hacerlo. Si usted lo va a cerrar el espacio en blanco antes del espacio, entonces, o antes de ese espacio en blanco, es decir, en la cédula anterior al espacio, usted va a colocar al final de esa cédula que está antes del espacio en blanco un triángulo, y en ese triángulo al final usted le va a colocar no utilizada las cédulas de la A12 a la A14. Este es el espacio en blanco. Pero si usted por A o B motivos no tiene espacios en esta cédula, entonces se va a tener que ir a la cédula después del espacio en blanco. Y ahí ya no va a colocar un triángulo, sino que lo va a colocar un rectángulo. Y ese rectángulo va a ser en la parte superior derecha de la cédula. Ahí es donde está el índice. Y ahí va a colocar no utilizadas las cédulas A12 a la A14. De esa manera usted se asegura de cerrar esos espacios en blancos. Esto es importante para ustedes, que lo dominen, que lo manejen de esta manera. Muy bien. Yo les mencionaba, miren, todos los documentos de auditoría nosotros los vamos a archivar. Y en auditoría existen dos archivos, uno que es permanente y el otro que es corriente. Les mencionaba en aquel momento que el archivo permanente es aquel archivo que trasciende de una auditoría a otra. Es decir, su uso no solo es para la auditoría que está desarrollando, sino que lo van a utilizar para otras auditorías posteriormente. Entonces, la documentación que se coloque acá en este archivo permanente va a ser usada posteriormente. Mientras que el archivo corriente corresponde a solo la auditoría. Es decir, su utilidad es nada más para la auditoría que usted ha desarrollado. Entonces, esa es la diferencia entre un archivo y el otro archivo. Y yo les mencionaba en aquel momento, miren, ¿cuánto tiempo tiene el auditor después que haya terminado la auditoría para elaborar estos archivos? Y aunque pregunté y pregunté por ahí, nadie se ganó el punto. No sé si alguien se recuerda de cuánto tiempo tiene el auditor para elaborar estos archivos. ¿Alguien se recuerda? En ese momento decía que 60 días, según la norma internacional 230. Ok. ¿Y lo corroboraron ese dato? No, ¿verdad? Todavía no. Pero sería bueno que lo corroborara. Ahí está. Entonces, el auditor, por norma internacional, esto es norma internacional, en donde ellos tienen un plazo máximo para elaborar estos archivos, que le da un plazo máximo de 60 días. Ahora, el auditor en nuestra realidad, aquí localmente, no va a tener 60 días para elaborarlo. Obviamente nosotros le damos un espacio de 8 días para elaborar estos archivos. Es lo máximo que puede tener el auditor una vez ha terminado la auditoría. Tiene 8 días para poder elaborar estos archivos y enviarlos a donde corresponden dentro de la entidad. Porque ustedes recuerden que los documentos de auditoría, si bien es cierto, son del auditor, pero si usted pertenece a un despacho contable o pertenece a una institución contralora,
Entonces, esos documentos de auditoría ya no son suyos, sino que son del despacho o son de la entidad. Por lo tanto, pues cada despacho y cada entidad va a tener la forma o ha establecido las políticas para conservarlos. Entonces, usted tiene que cumplir con eso, porque al final, pues estos van a estar resguardados, porque de alguna forma estos tienen que estar disponibles para cualquier consulta en el futuro. Por eso hay un periodo que hay establecido para resguardar estos documentos. ¿Alguien sabe cuánto tiempo debe de mantenerse resguardados estos documentos? En el área gubernamental. Gloria Marina, ¿usted sabe cuál es el tiempo que establece la norma gubernamental para mantenerlos? No, Lick, no recuerdo. No recuerda. ¿Alguien se recuerda del tiempo que establece la normativa? Muy bien. Son 5 años, al igual que la privada son 5 años. Artículo 95 de la Ley de la Corte de Cuentas. Ahí establece el plazo en donde deben de permanecer disponibles para cualquier consulta. Muy bien. ¿Qué artículo dijo, licenciado? Hola. ¿En qué artículo dice que son 5 años? 95 de la Ley de la Corte de Cuentas de la República. Ok. Muy bien. Yo les hablaba también que el contenido del archivo permanente se divide precisamente se clasifica en 3 componentes importantes. Por un lado vamos a tener el archivo permanente legal, por el otro lado vamos a tener el archivo permanente administrativo y finalmente vamos a tener el archivo permanente financiero. Lo clasificamos de esa manera y en cada uno de ellos nosotros vamos a tener documentación específica, tanto para cada uno de ellos de conformidad a la naturaleza de la información. También hablábamos que el archivo corriente es aquel que decíamos utiliza el auditor solo para la auditoría. Ahí vamos a tener todos los documentos relacionados con la planificación de la auditoría. Vamos a tener todos los documentos relacionados con el aspecto administrativo, llámese correspondencia enviada, correspondencia recibida. Van a estar ahí costos de la auditoría, reportes de avances. Todo eso es parte administrativa y está en el acá. También vamos a tener aquí el archivo corriente, es decir, todos aquellos documentos que elaboró el auditor en la ejecución del trabajo de la auditoría. Vamos a tener todos los programas de auditoría. Entonces ahí si desarrolló 4 programas de auditoría, van a ser 4 paquetes de documentos que se van a archivar justamente en esta parte. Sí, vamos a tener también un archivo corriente de resultados, en donde vamos a tener, por decir algo, las evidencias de la auditoría. Vamos a tener también las notificaciones realizadas. Vamos a tener también los respectivos análisis que hayamos hecho a los comentarios y a la documentación de descargo de la administración. Vamos a tener ahí borradores de informe que hayamos revisado. Y finalmente nosotros vamos a tener el informe definitivo. Todo esto es parte del resultado corriente, de los resultados de la auditoría que está en el ACR. Entonces, esta es digamos, la nomenclatura que se utiliza en la Corte. Y así se clasifican todos los documentos de auditoría. De esa manera lo hacemos. Y aquí tenemos qué es lo que debe ir en cada uno de los documentos, que espero ustedes lo hayan leído, que es importante que ustedes sepan su contenido. Cada uno de ellos tiene información importante para ustedes que lo deben de conocer. Hablamos de la evidencia de auditoría. También en la evidencia de auditoría decíamos que lo que busca el auditor es obtener evidencia. Y hay técnicas especiales para la obtención de evidencia, que estas técnicas son precisamente estas: técnica de observación, técnica de inspección, entrevistas y examen de los registros. Esas son técnicas que le permiten al auditor obtener información, que al final se convierte en evidencia.
Decíamos en aquel momento también que la evidencia puede ser física, puede ser testimonial, documental y analítica. Entre la física, decíamos, pues son aquellas que se obtienen mediante la inspección y la observación. Y mencionábamos, si un auditor va a un proyecto y este proyecto pues tiene algunas falencias, entonces el auditor toma fotografías y con base a estas fotografías documenta las falencias que ha encontrado. Entonces es una forma de obtener, digamos, evidencia física. Cuando hacemos también parte de los análisis de documentos y registros, también es la parte de los documentos, los registros, es evidencia física, si existe o no existen los documentos, o hechos relacionados con el examen. Entonces son cosas que el auditor observa, constata al momento de hacer una visita, y entonces esto se convierte en evidencia. También puede ser una evidencia testimonial, que alguien declare, mire, yo declaro de que esta persona aquí hizo esto y lo otro, y entonces a través de esa evidencia usted tiene un respaldo para poder señalar algo. Les decía entonces que para poder, en el caso de la auditoría, la evidencia testimonial, a pesar de que es una metodología aceptable en la técnica universal, la testimonial pues no siempre para nosotros en la corte es de utilidad. Sí la podemos utilizar para efectos de obtener un camino, una ruta a seguir, pero no nos sirve de mucho para poder documentar o para poder sostener una observación. Pero sí lo es la parte documental, porque en el caso de los juicios de cuenta lo que interesa es la parte documental. Y a la analítica, aquella que surge del análisis del auditor. Todo eso es parte de las evidencias. Luego viene la parte de las comunicaciones preliminares, en donde nosotros decíamos en aquel instante de que para poder comunicar observaciones de auditoría o para poder señalar algún tipo de deficiencias, nosotros tenemos que dar reglas para comunicar. Y les decía en aquel momento, miren, para nosotros poder comunicar, hacer las comunicaciones preliminares, tenemos que primero identificar la condición, redactar esa condición, luego identificar la normativa que se haya incumplido. Y por último, tendríamos que identificar a quiénes son los responsables de esa situación que a nuestro juicio nos parece como una posible observación y hallazgo. Y luego nosotros la comunicamos. Esa comunicación, como les decía en aquel momento, se hace por escrito al relacionado. Y nosotros esperamos que por escrito también nos presenten sus comentarios. Nosotros les damos un espacio para que ellos presenten sus comentarios. Y una vez presentan sus comentarios y documentación de descargo pertinente, viene el auditor y comienza a analizar cada uno de esos comentarios y de la documentación pertinente. Y de esto pues resulta algo importante. Primero, usted va a determinar de que la comunicación que ha hecho, la comunicación que ha realizado los relacionados, posiblemente se confirme. Es decir, con toda la información que le dan, usted ratifica de que la situación sí existe, el incumplimiento existe. Pero puede darse el otro escenario, que con la documentación que presente la administración y con los comentarios o los alegatos que le proporciona a usted, usted no tiene más elementos más que darlo por superado, porque no tiene sustanciación en lo que usted ha comunicado. Entonces, se da por superado. Quiere decir que le presentó las explicaciones necesarias y con eso usted decide que el hallazgo no procede. O finalmente usted puede darlo por desvanecido. El término desvanecido implica de que usted comunicó y al final con lo que le dijo la administración y con la documentación de descargo que le presentó, se dio cuenta de que el hallazgo nunca existió. Y si el hallazgo nunca existió, por lo tanto el término a utilizar es que se desvaneció. Entonces, al final usted va a tener que decidir, bueno, una observación o se desvanece, o se supera, o se confirma. Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que tiene que tener, decíamos, una comunicación preliminar?
son estos elementos que ya se los he mencionado. Y esto es importante que ustedes también lo tomen en cuenta. Luego decíamos, los auditores analizan cada uno de esos hallazgos y, como decíamos, aquellos que se logran confirmar, aquellos hallazgos que se confirman, pueden pasar a una carta de gerencia o pueden pasar a el informe de auditoría. Deben de pasar al informe de auditoría o a la carta de gerencia. ¿Qué nos indica a nosotros como auditores que pase a carta de gerencia o que pase a un informe de auditoría? ¿Alguien me puede mencionar cuál es digamos, la razón del por qué? ¿O se comunica en carta de gerencia o se comunica en el informe? Parece que era dependiendo de la materialidad específica o asignadas. Ok, va a depender de la materialidad específica. Si usted encuentra errores menores a la materialidad específica, entonces usted los comunica en una carta a la gerencia. Pero si esos errores superan la materialidad específica, entonces usted lo va a comunicar en el informe, en el borrador de informe. Pero hay una excepción a esto. ¿Cuál es la excepción? Si el los error es... hallazgos, Perdón. Sí, adelante. si los hallazgos, perdón, Gloria, si los hallazgos son como con fines de fraude, esos independientemente sean asuntos menores, independiente del monto, se tienen que comunicar como hallazgo. Ok, no sé si es lo mismo que iba a decir Gloria. Sí, también si los errores se comprueban que son voluntarios. Si se comprueba que son voluntarios. O intencionales. Ajá, exacto. Ahí sí, si el error es intencional, así como lo dijo Saúl, si el error es intencional, la materialidad específica no aplica. Es decir, independientemente sea menor la materialidad específica, usted lo va a comunicar ¿dónde? En el informe. En el informe de auditoría. Usted lo tiene que comunicar en el informe de auditoría. Es importante que usted lo sepa, que lo comunique. Es muy importante que usted lo comunique. Muy bien. Luego hablábamos que viene la parte del análisis de las comunicaciones preliminares, en donde nosotros colocábamos precisamente de las comunicaciones. Colocábamos en primer lugar una columna para la observación, la siguiente columna para los comentarios de la administración y la tercera columna para los comentarios del auditor. ¿Y qué es lo que va a tener en la primera columna? Decíamos un título y la condición. Eso es lo que va a aparecer en la primera columna. ¿Qué es lo que vamos a tener en la parte de los comentarios de la administración? Los alegatos que él nos presente y toda aquella la documentación de descargo que nos haya presentado. ¿Qué vamos a tener en los comentarios de la administración? Nuestros alegatos o nuestros comentarios opuestos a los alegatos de la administración. Vamos a tener también, además, las justificaciones que a nuestro juicio nos garantizan mantener o superar o desvanecer el hallazgo. ¿Cuáles son nuestras razones, nuestros criterios que nos hacen mantener, superar o desvanecer los hallazgos? Van a estar descritos en los comentarios de la administración. Y también va a estar determinado en los comentarios de la administración si ese hallazgo, a nuestro juicio, pasa a carta de gerencia o pasa a el informe de auditoría. Ahí va a estar dentro de los comentarios de la administración. Muy bien. Luego, los que pasen al borrador de informe, a los que pasen al informe de auditoría, estos tienen que ir elaborados con todos sus atributos, los hallazgos. Entonces, los hallazgos, como les decía en aquel momento, deben de estar diseñados de manera tal de
que cumplan con los requisitos establecidos, con los atributos. Entonces, los atributos son precisamente al inicio, los atributos, todos los hallazgos que van en el informe de auditoría deben de ir con todos estos atributos. Es importante, es necesario que el auditor se asegure de que vayan con todos estos atributos. Y es importante también que usted sepa redactar una condición de auditoría. Y aquí me interesaría saber si ustedes tienen duda en la parte de redacción de una condición de auditoría. ¿Cómo redactar una condición de auditoría? Pregunto esto porque en la mayoría de los trabajos que he revisado, pues encuentro muchas debilidades de redacción. Algunos como que no han tenido quizás la oportunidad de elaborar un hallazgo de auditoría. No tienen como digamos, a seguir cuando se está diseñando o elaborando un hallazgo de auditoría. Y eso es preocupante para mí y para ustedes debería ser mucho más todavía, porque salir de la universidad sin tener un panorama claro de cómo redactar un hallazgo de auditoría es muy, pero muy preocupante, porque al final, pues ustedes no saben si ustedes se van a dedicar a esta función de auditor o se van a dedicar a otra función, pero generalmente el contador público se ubica en el área de auditoría, porque es donde hay mucho más campo de trabajo, o es donde digamos, el contador público se siente un poco más en su campo. Entonces, por eso es necesario que ustedes esta fuente de información o estas bases en documentos de auditoría vayan fortalecidas para ustedes. Entonces, es importante entonces que usted sepa redactar una condición. Y si hay dudas, pues hoy es el momento de preguntar. Luego, en aquel momento hablábamos de las recomendaciones de auditoría. ¿Cómo usted recomienda las auditorías? Usted debe de tomar en cuenta que no todos los hallazgos o no todas las deficiencias, no todo lo que usted encuentra va o implica una recomendación de auditoría. Su recomendación siempre va a ir precisamente a buscar un valor agregado a la entidad. Y para dar un valor agregado a la entidad, usted tiene que conocer bien a la entidad. Pero más que conocer, usted tiene que manejar bien la técnica de la auditoría. Solo así puede dar un valor agregado. Imagínese usted, ¿cómo puede recomendar al contador mejorar su trabajo si usted no domina el marco de información financiera? Sería muy atrevido hacerlo. ¿O cómo usted va a recomendar por ejemplo, al jefe WASI que mejore sus procesos si usted no domina el marco o las disposiciones aplicables a los procesos que desarrolla? Usted no lo puede hacer. Usted no tiene credenciales para poder hacerlo. Entonces son cosas que el auditor tiene que saber antes de dar una recomendación de auditoría. O por ejemplo, usted cómo le va a recomendar al de recursos humanos que mejore sus procesos si usted no se conoce todo el proceso de recursos humanos, si usted no maneja la normativa. Entonces, por eso es importante de que el auditor, al momento de recomendar, piense en generar un valor agregado a la entidad. Pero si no va a generar algo que sea bueno, que le ayude a la administración, entonces mejor no recomiende. Usted va a recomendar, como le decíamos en aquel momento, siempre y cuando usted identifique que exista una situación en donde hay que corregir. Entonces usted le genera una recomendación para que corrija. Eso es una acción correctiva, pero usted puede observar dentro de los procesos de la administración que hay situaciones que probablemente en el momento no estén pasando a una situación digamos, alguna debilidad importante,
o algún riesgo materializado dentro de la entidad, pero que si no se toman medidas para evitar esa situación, si esa situación no se previene, entonces probablemente en el futuro sí se pueda convertir en una situación difícil. Entonces, usted encuentra un momento específico para recomendar a la administración que implemente acciones preventivas para evitar que en un futuro una situación que se avista como que puede causar daño o un impacto a la entidad, que se pueda de alguna mejor manera prevenir en este momento para que al final pues, no vayamos a señalar un hallazgo de auditoría. O si usted encuentra alguna situación en donde puede generar un valor agregado, si usted sabe de que hay un proceso que lo está haciendo mal la administración y que con su recomendación ese proceso lo puede mejorar y le puede dar un valor al trabajo de la entidad, entonces usted ha encontrado una oportunidad de mejora que puede dársela a la administración y usted a través de esa oportunidad de mejora da un valor agregado. Eso es lo que se busca con las auditorías, con las recomendaciones. Eso es lo que se busca con las recomendaciones. Por lo tanto, usted tiene que saber y entender también que cualquier recomendación de auditoría es de estricto cumplimiento para la entidad. Ajá. Una recomendación de auditoría es de estricto cumplimiento. Vaya para el ministro, vaya para el consejo, ¿cómo se llama? Para el consejo municipal, vaya por el gobierno de la autónoma, el gobierno corporativo de la autónoma. Vaya para donde vaya, si es una recomendación de auditoría de la Corte, es de estricto cumplimiento. Lo va a tener que cumplir, le guste o no le guste al funcionario, lo va a tener que cumplir. Esa es digamos, una de las características básicas de la recomendación. De ahí, pues, que lo que usted recomiende sea algo que sea, digamos, realizable y que que sea consecuente con la realidad institucional. Usted no puede recomendar astralidades para la entidad, porque no puede poner en desventaja a la administración a hacer cosas que a usted se le imagina que pueden ser. Entonces, de ahí que es importante que usted recomiende cosas que sean de utilidad para la administración. ¿Preguntas? Hasta el momento hemos desarrollado el 80% del laboratorio del parcial. Entonces, aquí están las formas en que nosotros vamos a desarrollar Y luego viene la parte del informe de auditoría. En el informe nosotros tenemos que identificar que nosotros vamos a encontrar precisamente, vamos a encontrar que el resultado de cualquier trabajo de auditoría, va a ser siempre un informe de auditoría y que ese informe de auditoría, desde la carátula hasta la firma final, debe de estar documentado. Y yo en aquel momento les decía, vean, el informe de auditoría, todo lo que se coloque en el informe de auditoría debe de estar sustentado en los papeles de trabajo. Pero hay una característica importante del informe de auditoría. Debe de estar redactado de una manera tan simple, sencilla, precisa, que sea comprensible para el que lo va a usar, para los usuarios de ese informe, para los usuarios. Porque usted tiene que saber que como auditor, que el usuario principal o los usuarios principales de ese informe no siempre son contadores. Por lo tanto, usted no tiene que llenar el informe con términos técnicos que solo nosotros los contadores entendemos, sino que este informe generalmente va para personas que no saben de auditoría o en muchos casos que no saben de contabilidad. Por lo tanto, el lenguaje que usted va a utilizar para redactar esos informes tienen que ser sencillos, claros, precisos, que sean del común entendimiento para todos. Entonces, hay requisitos que debe de cumplir el informe de auditoría. Primero, que el informe va dirigido a la máxima autoridad de la entidad. Eso es un requisito indispensable dentro del proceso de la auditoría.
Y si va dirigido a la máxima autoridad, tenemos que tener presente de que hay una estructura que respetar. Decíamos nosotros que la estructura a respetar, primero que nosotros tenemos que darle un resumen ejecutivo. Si en el caso de un informe de auditoría financiera, un informe ejecutivo contiene todos estos elementos. Y el informe ejecutivo es un resumen de todo lo que está contenido en el informe de auditoría. Luego mencionábamos que ese es el primer apartado. Adelante, dígame. Licenciado, disculpe, ¿qué número de clase es esa? Porque como usted las ha subido por número, que no la encuentro yo. Esta es la 10. La número 10, la última. Entonces, decíamos que el primer aspecto que nosotros vamos a encontrar dentro del informe es el dictamen del auditor. En el dictamen del auditor está la opinión del auditor. Y la opinión del auditor puede ser de dos maneras, que usted tiene que saber esas clases de opinión. La primera es que sea una opinión no modificada. Y la segunda es que la opinión sea modificada. Cuando la opinión es modificada, entonces puede ser con salvedad o puede ser negativa. ¿Cuándo la opinión del auditor va a ser con salvedad? Cuando las deficiencias no sean generalizadas, sino que se concentren en un componente de los estados financieros. Entonces, en ese caso, la opinión va a ser con salvedad. Pero si las deficiencias son generalizadas, están en todos los componentes de los estados financieros que usted auditó, entonces la opinión va a ser negativa. Entonces, negativa va a estar marcado dentro de las opiniones modificadas. Luego usted va a redactar, después del dictamen, cada uno de los hallazgos de auditoría de naturaleza financiera. Decíamos que son de naturaleza financiera aquellos que impactan los saldos de los estados financieros. Aquellos que impactan los saldos de los estados financieros, usted los va a clasificar como hallazgos financieros. Luego va a tener un informe, y el informe va a ser el informe de control interno, en donde usted va a detallar cómo un formato ya específico del control interno, en donde usted detalla que usted revisó los controles internos de la entidad y que si encuentra deficiencias de igual forma después de ese informe, de ese reporte de control interno, usted va a colocar cada uno de los hallazgos relacionados con el aspecto de control interno. ¿Y cuáles son esos hallazgos? Aquellos que su base criterial son las normas técnicas o documentos inherentes al sistema. Todos esos hallazgos relacionados con las normas técnicas o con documentos que complementan el sistema van a ir dentro de este aspecto de control interno. Luego usted va a tener que incorporar un reporte sobre el cumplimiento de aspectos legales y técnicos. Aquí está el reporte, es como un dictamen. Pero una vez usted ha incorporado ese reporte, inmediatamente después viene la descripción de cada uno de los hallazgos. Y los hallazgos que va a colocar acá dentro del aspecto de cumplimiento legal van a ser todos aquellos que no sean de control interno ni que sean financieros. Entonces los va a colocar acá como hallazgos de cumplimiento. Luego viene la parte final, que es el análisis de informes de auditoría interna y firmas privadas de auditoría. Usted va a tener que describir qué tipo de hallazgos, qué tipo de informes usted revisó o analizó. Y aquí viene un punto importante. Cuando usted analiza los informes de auditoría, tanto internas como de firmas privadas de auditoría, usted los analiza para retomarlos en el proceso. Para retomarlos en el proceso. Y aquí hay un punto clave que yo les mencionaba en aquel momento. Aquí se retoman los hallazgos de auditoría de firmas privadas y de auditorías internas para incorporarlos al informe de auditoría de la Corte, porque solo así pueden llevarse a un juicio de... Yo les decía también en aquel momento que ni los informes de auditoría interna ni los informes de firmas privadas pueden generar un juicio de cuentas. Solo lo generan los informes del auditor de la Corte de Cuentas. Luego también hay un apartado importante en donde se le da seguimiento a las recomendaciones de auditorías anteriores.
ese apartado es parte del informe de auditoría financiera gubernamental. Y cerramos el informe de auditoría financiera con las recomendaciones que se generen en la auditoría que nosotros estamos desarrollando. Cada uno de los, tanto el dictamen como cada uno de los reportes, el reporte de control interno como el reporte de cumplimiento de normas, debe de estar suscrito, ya sea por un director o un subdirector, en el caso de la Corte. Pero en el caso de la firma puede estar suscrito por el gerente de auditoría o por un socio. Entonces, de esa manera, pues nosotros tenemos todo el amplio, la gama de información que va para terceros, que va para los relacionados con los resultados de la auditoría. Y finalmente va para uso exclusivo de la Corte. Entonces, aquí les he desarrollado ya el parcial que vamos a tener mañana. No sé si para terminar hay algún tipo de preguntas. ¿Preguntas? ¿Cuántas van a poner? ¿Cuántas qué? ¿Cuántas preguntas y cuánto nos va a dar de tiempo? Yo creo que preguntas van a ser 10, entre práctica y teórica. Y el tiempo va a ser de 1 hora. Lo vamos a comenzar a la 1 y lo vamos a terminar a las 2. ¿Otra pregunta? De práctica, ¿qué va a venir? De práctica puede venir, por ejemplo, elaborar un hallazgo de auditoría, puede venir, por ejemplo, elaborar una causa, puede venir, por ejemplo, el desarrollar procedimientos, cómo redactar un procedimiento de auditoría, puede venir, por ejemplo, elaborar una recomendación de auditoría. Yo les voy a colocar un caso y usted me va a elaborar ya sea un hallazgo, una recomendación, una causa, una comunicación preliminar, o simplemente les digo, quiero que me redacten procedimientos de auditoría. ¿Más preguntas? Muy bien. Entonces, les agradezco su tiempo. Espero de que este día, esta noche descansen lo más que puedan y tranquilos para mañana y tranquilas, para que cerremos con broche de oro el día de mañana con el parcial, tercer parcial, y ojalá pues que quizás todos, ojalá que así sea, logren el propósito de esta materia, que es pasarla, ¿no? Al final eso es lo que buscan ustedes. Mi propósito de la materia es que ustedes hubiesen aprendido algo de lo que es auditoría gubernamental, y ojalá lo haya logrado. Adelante. Licenciado, una pregunta. Sí. Con respecto a la actividad que hemos presentado, el porcentaje para la ayuda del tercer laboratorio, a ver cuánto nos dará usted. El porcentaje anda entre máximo 3, mínimo 1. Gracias. Sí. Muy bien. Entonces, como les mencionaba, me dio mucho gusto compartir con ustedes esta materia. Me llena de mucha satisfacción el saber de que, a pesar de las dificultades que hemos tenido en esta materia, a pesar de las circunstancias en las que la hemos recibido, pues ustedes han estado siempre ahí pendientes. Hay quienes han estado independientemente de las circunstancias, de lluvias,
de otras situaciones que se nos han dado en la vida nacional han estado presentes en las clases. Yo les agradezco un montón la paciencia que me han tenido y espero que algo de esta materia pues lo hayan hecho suyo y que lo lleven para ustedes, para su vida profesional. Recuerden que si bien es cierto, pues hemos terminado esta materia, pues, pero este servidor va a estar para apoyarles en lo que ustedes quieran. En lo que pueda, vamos a estar ahí presentes. No duden en contar siempre conmigo. Muchísimas gracias. Les deseo que pasen una feliz noche. Y nos vemos mañana, si así Dios lo permite. Gracias, licenciado. Feliz noche. Buenas noches.